Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Dice el versículo 13, la última parte, vamos a leerla todos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Amén. El tema del día de hoy es creciendo espiritualmente a través de la adoración al Eterno. Creciendo espiritualmente. Podemos tomar asiento. Creciendo espiritualmente a través de la adoración al Eterno. Ya para la introducción del día de hoy, creciendo espiritualmente a través de la adoración al Eterno, vamos a ahondar un poco a la luz de la palabra del Señor en el enfoque que Él le quiere dar a la iglesia en pleno siglo XXI. No hay nada más hermoso para Dios, imagínense, tratando de ser un poco también especulativo en esta expresión, pero creo que inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo pues nos dejó estas hermosas palabras que se dirigían a sus hermanos también, hermanos en Cristo, en la iglesia de Colosas. Y no hay nada más hermoso para Dios que su pueblo lo busque en adoración y exaltación a Él. Lo que hacemos acá, que por cierto en muchos casos escuchar de que la adoración congregacional es algo que no tiene mayor relevancia, yo creo que se equivocan bastante. Creo que haciéndolo en orden y en reverencia y con un corazón genuinamente abierto al Señor, este tiempo de adoración en donde tú y yo realmente guiados por el Espíritu Santo logramos mirar hacia lo alto y en ese sentir adorar reconociendo los atributos naturales y morales del Señor. Y no hay nada más hermoso para el Señor ver que su pueblo, sus siervos están adorándole, que las ovejas de ese redil de Él están adorándole, que estamos exaltando su nombre. Pero debemos de considerar que para ello Dios demanda algo importante, debido a que no toda alabanza o adoración llega a Él. Y esto es importante para diferenciarlo, porque a veces creemos que todo eso que resuena como címbalo nada más, que trilla muchas veces y que hace bulla y escándalo, y creemos que eso adora al Señor. Pero más que pensar en voces, estamos hablando en el sentido figurado de vidas que no están viviendo en correspondencia a lo que el Señor demanda. Porque si bien es cierto, no es que solamente adora el que tiene una voz bonita, el que entona, el que tiene una voz de tenor, soprano, contralto, bajo, bueno, y toda esa calificación o clasificación de voces. Va más allá, el Señor vira algo más allá, porque Él demanda que realmente la adoración llegue a Él de una manera distinta. Por ello en este mensaje el Señor nos habla de aquello en este libro de Colosenses. En este sentido y enfocados en la porción que hemos acabado de leer en esta mañana, el apóstol Pablo deduce conclusiones que emergen de una nueva situación de vida espiritual. A veces caminamos por las calles y alguien se identifica como cristiano solo porque anda con una Biblia o porque dice que es cristiano, o porque todos dicen Dios es amor y todas las religiones nos llevan a Dios. Y ese es el engaño más vil en las últimas décadas que ha confundido a mucha gente. No funciona así. Realmente, para poder adorar a Dios necesitamos tener una nueva condición. Ya dejar la condición adámica, dejar la condición de muerte espiritual, dejar la condición de esclavitud al pecado, dejar la condición de vivir en tinieblas, para que cuando Cristo Jesús llegó a nuestras vidas, todas las cadenas fueron rotas, todas las tinieblas ahora pasaron a ser luz,
esa luz admirable que Cristo Jesús produce en nosotros. Dejamos el estatus de muerto para estar ahora vivos en Cristo Jesús. Entonces, en esa condición es que realmente el Señor demanda que la adoración a Él llegue. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en mi presencia. No todo aquel que ande con una cruz o con una Biblia o un sticker en el carro y diga que cristiano es cristiano. El Señor, que conoce el corazón de cada uno de sus hijos, sabe si realmente la adoración que estamos elevando proviene de un corazón vivo. Acuérdese aquel encuentro, aquella conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Acuérdese aquel momento y en qué condición adoraba la samaritana y cómo el Señor le dijo que el Señor es espíritu y Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No todo el mundo puede adorar a Dios, por más que lo diga o por más que aparente hacerlo. Realmente se necesita una condición nueva, un nuevo estatus. Y es ahí donde el libro de Colosenses nos está invitando a mirar en otro sentido. Los que estamos revestidos, por ejemplo, en el versículo 10, los que estamos revestidos del nuevo hombre, hemos de vestirnos. Somos nuevos en Cristo Jesús, entonces vístase como nuevo hombre, como nueva mujer en Cristo Jesús. De las cualidades que el hombre nuevo debe de manifestar, toda nueva criatura, dice el mismo apóstol Pablo a los Corintios, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y si somos nueva criatura, nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, de actuar, de responder, corresponder, tiene que ser en base a la sabiduría de Dios, y por ello también debe de ser en base a ello que debemos adorar y alabar al Señor. Estos versículos que leímos hace un momento, del 12 al 15, nos invitan a ver en resumidas cuentas también lo que el mismo apóstol Pablo le dice a otros hermanos en Éfeso. Como referencia, 4:2 de Efesios, y el versículo 32 dice lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo ahora en Cristo Jesús vivimos? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y vaya subrayando estas palabras que tal vez están trilladas, tal vez están desgastadas por el mal concepto que la nueva sociedad en este mundo le ha dado al amor. Versículo 32 también nos dice algo importante: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay un complemento interesante en lo que Él le dice a los colosenses y lo que le dice a los éfesos. Ante todo esto es necesario comprender tres aspectos. Queremos crecer espiritualmente a través de la adoración que elevamos a nuestro Padre eterno, y para eso es necesario en esta mañana comprender tres aspectos que Dios revela por medio de su palabra para poder crecer. Es un año en donde, más que pensar en lo cuantitativo, que no es malo, hay que pensar en lo cualitativo. Y lo cualitativo es la esencia de cada uno de nosotros. Es la esencia tuya y mía en Cristo Jesús. Y la adoración nos invita también a crecer espiritualmente. Veamos entonces este primer aspecto, la condición. Una condición en la adoración, y ahí hay que agarrarse bien. Hay que agarrarse, ponerse los cinturones que sean necesarios, agárrese de su silla, porque tal vez usted va a encontrar una confrontación en lo que cree que es adoración, en lo que cree que usted hace, y que bueno, Dios, ahí alégrate por lo que estoy haciendo o por lo que estoy diciendo, y en realidad está muy distante de la verdad. Colosenses versículo 3, versículo 12, nuevamente lo vamos a recordar, porque este primer aspecto toma esta condición que debemos de tener en la adoración. Vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios. La condición para la adoración ya desde ahí va tomando sentido. Adorar al Señor requiere de que tú y yo estemos vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Santos y amados. Es lo que nos corresponde como hijos de Dios,
adorarle a Él como escogidos de Dios, santos y amados. Entonces, la condición para adorar, la condición que usted y yo debemos de comprender en este día, no se trata en los estruendos, no se trata en la algarabía, no se trata en la bulla, no se trata en el montaje de un escenario. Va más allá la adoración a Dios. La adoración tiene que ver con una condición importante, como escogidos de Dios. Escogido o elegido. Y dice Lucas 18:7, por favor, vamos un momento al Evangelio de Lucas. Lucas 18:7. Y léalo conmigo. Versículo 7 de Lucas 18 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Subraya ese término. Que claman a Él día y noche. Escogidos. O sea, cuando usted adora a Dios, usted tiene que comprender esta verdad en su vida. Dios me escogió. ¿Usted se siente como escogido de Dios? Escogidos. Lo complemento con Romanos 8:33, que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dígale a su hermano que está al lado: ¿soy escogido de Dios? Soy escogido de Dios. Sienta esa verdad en su vida. Sienta pertinencia, sienta pertenencia también. Usted le pertenece a alguien que lo escogió, y su adoración tiene que ser presentada de esa manera. Usted no es cualquier persona, usted es alguien que Dios lo escogió para que le adore por la eternidad. Escogidos de Dios. E incluso esta misma raíz la encontramos en el griego en el término elección. Escogido o elegido. Y aparece, por ejemplo, en la primera epístola a Tesalonicenses 1:4, como referencia, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vuestra elección. El verbo elegir también lo encontramos más adelante en otras cartas. Miramos para atrás o para adelante en el canon bíblico y vamos a seguir encontrando el término escogió. Por ejemplo, dice 1 Corintios 1, 27, 28. 1 Corintios 1, 27, 28, que dice lo siguiente: sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En el griego encontramos este término que usted en el español lo sigue encontrando como escoger, como elegido. Elegido. Hay una diferenciación, pero al final lo que queremos encontrar en la enseñanza y aplicación bíblica en nuestras vidas es que para poder adorar a Dios usted tiene que haber sido escogido. Y esto no tiene nada que ver con predestinación, por si acaso. Porque cuando usted llega a los pies de Cristo Jesús, usted siéntase en ese momento, cuando Él estuvo en la cruz del Calvario dando su vida, y usted por fe recibe ese acto de amor y de justicia y misericordia de Dios, y usted ahora al recibirlo se convierte en hijo de Dios. Es ahí en donde se cumple el escoger y el elegir para que usted le adore a Dios. ¿Estamos entonces en esa condición para poder presentar adoración al Señor? ¿Qué quiere decir? Que solamente los hijos de Dios adoran al Padre. Los hijos. Y para ser hijo de Dios, yo no necesito imágenes, yo no necesito sacrificios adicionales, porque hay un Redentor, un Salvador, que lo hizo una vez y para siempre, y es Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Y es Él el que me da ahora un nuevo estatus y me permite cumplir la condición para poder adorar a Dios. Yo adoro al Padre porque el Hijo en mi vida me lo permite. Si Jesús no está en mi vida, yo no puedo adorar a Dios. Si usted no tiene esa nueva condición en su vida, usted lo que está haciendo es simplemente haciendo bulla. ¿Usted hace bulla o usted adora a Dios? ¿Usted hace bulla o usted adora a Dios?
¿Dónde están los adoradores que Jesús mencionó? Los hijos del diablo hacen bulla, los hijos de Dios adoran. Amén, amén. Siempre es el resultado del amor gratuito de Dios, porque lo que vemos en la cruz es amor en esencia. Dentro de su libre y soberanía, dentro de la soberana iniciativa de Dios, para que tú y yo podamos adorarle como escogidos de Dios. Entonces, ¿quiénes pueden adorar al Padre? Los escogidos, los elegidos, que cumplen esta condición por medio de Cristo Jesús. Por medio de Jesús. Somos pues santos. Y si somos santos, esto es, separado por y para Él, como el pueblo de su peculio, el pueblo de su caudal, el pueblo de su riqueza, el pueblo de su patrimonio. El apóstol Pedro lo comprendió muy bien cuando vemos en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos nosotros? Linaje escogido. Dígale a su hermano, eres linaje escogido, eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido. ¿Por quién? Por Dios. ¿Para qué? Ahora dígalo conmigo, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel. ¿Quién es ese aquel? Jesucristo. Amén. Es Jesús. Entonces, para adorar al Padre necesito cumplir una condición importante. Si usted no tiene a Cristo Jesús, usted está haciendo bulla. Y tal vez hay muchos lugares donde solo escuchamos bulla. Tal vez hay mucha gente caminando haciendo bulla. Tal vez hay muchas vidas viviendo haciendo bulla. Pero solamente adoran los hijos de Dios. Amén. Santos y apartados para Él, porque nos cambió y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para poder crecer espiritualmente en esa adoración al Eterno, tenemos que ver este primer aspecto, y se llama condición espiritual. Condición espiritual del adorador. El segundo aspecto es una cualidad del adorador. Versículo 13 y 14, por favor, nuevamente de nuestra lectura central, dice Colosenses 3, versículo 13 y 14: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice la palabra, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es este amor que Dios nos tiene. ¿Usted se ha puesto a pensar en la manera que Dios le ama a usted? ¿Usted se ha puesto a pensar? El día de hoy, usted cuando se levantó por sus propias fuerzas, porque usted es joven, porque usted está sano, porque simplemente quiso levantarse, o porque el amor de Dios lo ha permitido. Usted el día de hoy que abrió los ojos, ¿usted a quién le agradeció primero? Usted se ha visto esa parodia que hay ahora, dice, si la Biblia fuera como el celular. ¿Usted se ha visto ahora? ¿Se ha visto ese sketch que anda por todas partes? Si la Biblia fuera el celular, la gente lo primero que hace cuando se levanta, ¿dónde está el celular? ¿Sí o no? Y enseguida comienza a ver Facebook, Instagram y todas esas redes sociales. Ahora imagínense si usted cambiara eso por la Biblia y lo primero que hiciera fuera al amanecer, ¿dónde está mi Biblia? Y la abre y va con la Biblia al baño, y va con la Biblia a la cocina, y va con la Biblia en el carro. Imagínense cómo sería la vida, ¿no? Porque aquí podemos encontrar que la misericordia y el amor de Dios es tan grande, y por eso no hemos sido consumidos el día de hoy, por su gracia infinita. Ese amor tan grande que nos abraza también nos obliga a algo, porque así como Dios a usted lo ama, sé que Dios la ama a ella, lo ama a él, lo ama a ellos, ama a sus hijos, y eso nos obliga a que con ese mismo amor de Dios nos amemos mutuamente, soportándonos. Qué difícil que es soportar al marido muchas veces, ¿no?
Una mujer esforzada y valiente que reconozca eso. Creo que todas han de reconocer lo difícil que ha de ser soportar a un marido, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? Perdonándonos mutuamente. Va a ser difícil, complicado, porque me la hiciste y te la juro porque por aquí la tengo. Usted sí se ha dado cuenta, ¿no? Ay, es que yo perdono pero no olvido. Esos son los engaños satánicos de toda la vida. Encontramos ese tipo de argumentos en los medios y vivimos en estructuras fragmentadas llamadas familias, llenas de odio, de resentimiento, de rencores, porque muchas veces el marido versus la mujer versus el marido, los hijos versus los padres, etcétera, etcétera, hermanos contra hermanos, familias que están divorciadas a causa del orgullo que los lleva al odio y al resentimiento, a la ira, a la contienda y al celo. Y usted imagínese si en las familias de carne y sangre, en esas familias donde están supuestamente el núcleo de la sociedad, encontramos estas diferencias. ¿Cómo no vamos a encontrar entonces en las esquinas, en donde el más bravo, el más fuerte quiere humillar al más pequeño, en donde el más agarrido quiere ir encima del más debilucho, etcétera, etcétera? Y muchas veces esa realidad entra en las iglesias. ¿Usted por qué cree que el apóstol Pablo escribe estas palabras inspirados por el Espíritu Santo? Estas palabras llegaron a la iglesia que estaba allá en aquel tiempo. Iglesia, a hermanos, a cristianos, a hombres y mujeres que conocían la verdad de Cristo. En teoría, nuevas criaturas, en teoría, personas que se levantaban un día a la semana y le levantaban adoración a Dios. Si somos nuevos en Cristo Jesús y al estar vestidos, debemos de tener muy claro que hay que evidenciar esta cualidad. No decirla, tiene que ser evidenciable, un poco más exagerando, tangible. Pero tiene que haber este tipo de cualidad en un adorador. Y este es el amor que nos obliga a amarnos, a soportarnos, a perdonarnos mutuamente, como está establecida en esta lectura bíblica. Parece como si estuviésemos escuchando al discípulo amado, a Juan. Entonces, ¿sí se acuerda de quién es Juan? Este hombre de Dios, cuando encontramos en primera de Juan 4:11, queridos hermanos, ya que de Dios nos ha amado, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Dios quiere eso para sus hijos. Dios no quiere esos lugares donde hacen bulla. Dios no quiere esos lugares donde hay escándalo. La bulla aturde. La bulla me exalta. La bulla me desequilibra porque desentona a mis delicados tímpanos. Si usted como ser humano se escandaliza y se horroriza de la bulla que escucha en las calles, en los lugares en donde muchas veces prolifera simplemente la maldad y hay solamente bulla, escándalos. Ahora usted póngase un momento dado, cuando un día a la semana específicamente en muchos lugares del mundo solo se hace bulla. ¿Cómo estarán los oídos de Dios? El Señor no quiere bulla, el Señor quiere adoración. El Señor quiere que esos adoradores tengan estas cualidades que son necesarias para que la adoración a Él le llegue en sinfonía, en amor. Las cualidades que el apóstol Pablo señala, en particular, por ejemplo, en el versículo que vimos en el primer aspecto, habla de entrañable misericordia en el versículo 12, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y longanimidad. Estamos hablando de aspectos
que son importantes en la vida de los adoradores. Por ejemplo, en el griego se nos invita a ver que las dos primeras están en condiciones de adjetivos. De adjetivos, algo que estamos haciendo, algo que practicamos, algo que nos caracteriza. Es adjetivos que en el término gramatical usted y yo estamos en constante práctica, en acciones cotidianamente, y lo veíamos en la referencia que hicimos en la introducción. Por ejemplo, Efesios 4:32 y Efesios 4:2. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En el versículo 2, estas últimas toman su propia forma y dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. Amor, amor, amados hermanos, amor. Y si usted se da cuenta, las personas que tienen el Espíritu Santo de Dios, ¿dónde están las personas que tienen al Espíritu Santo? ¿Usted tiene el Espíritu Santo en su vida? Dígale a su hermano que está al lado que tiene al Espíritu Santo en su vida. ¿Qué es tener al Espíritu Santo en su vida? Un membrete, un cintillo, así como esos karatecas que se ponen aquí un cintillo. Eso es tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados hermanos, es el que sella. Somos sellados con el poder del Espíritu Santo el día que recibimos a Cristo Jesús. Ese es el sello que caracteriza a todo hijo de Dios. Bueno, el mundo se anda sellando, se anda marcando, pues yo tengo un sello en mi alma, en mi ser, y es el Espíritu de Dios. Y si alguien quiere hablar de marca, esa es mi marca, el Espíritu de Dios que me ha marcado. Y eso se revela, y eso se trasluce a través del amor, del gozo, de la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, y etcétera, etcétera. Usted y yo lo podemos ver en el día a día. Sus respectivos significados, hablando de los componentes o de los elementos del fruto del Espíritu Santo, son significativos en la vida de todo cristiano. Condición y cualidad para adorar a Dios. Hay una virtud, una cualidad, una gracia que corona a todas las demás. Si es que vemos la carta que el apóstol Pablo le dirige a sus hermanos en Colosas, y es el amor. Amor. Y dice claramente: ligamento de la perfección. Ligamento de la perfección. Hay un comentarista norteamericano del siglo XIX que dice, Scott: ligamento o vínculo, como suelen traducir las versiones, que perfecciona, corona y da valor a todas las demás virtudes. O sea, el amor está por encima de las otras virtudes. Si no hay amor en nuestras vidas, de nada sirve que usted sea paciente, que sea benigno. El amor las corona a todos. Sin el ceñidor del amor, todas las demás virtudes son inútiles. Inútiles, es decir, penden del cuerpo, peligrosamente aflojadas. ¿De qué sirve si no hay lo que pueda ceñir, lo que pueda amarrar, lo que asegura a las demás virtudes de un adorador? Es el amor. Y eso lo resume el Señor Jesús: amarás a tu Dios, Jehová de los ejércitos, Yahweh Sabaoth es su nombre, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu energía, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánta gente adora odiando a su prójimo? ¿Cuánta gente adora teniéndole celo al prójimo? ¿Cuánta gente adora, sí, mezquinándole, siendo egoísta, celoso, pendenciero con los demás? Ahí no hay adoración, no hay alabanza, y hay bulla. Si usted y yo queremos realmente adorar a Dios,
debemos de saber de que hay cualidades, hay virtudes, hay características, pero hay una que la corona todas y es el amor de Dios en nuestras vidas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley, porque el amor no le hace al prójimo sino solamente lo que es bueno. Entonces, este segundo aspecto nos invita el día de hoy a que si queremos crecer en adoración, si queremos crecer espiritualmente en adoración al Eterno, debemos de considerar la condición y debemos de considerar la cualidad. Finalmente, lo que viene como resultado, el crecimiento en la vida de un adorador. Qué importante es ver que todo lo que se puede medir es lo que sirve. Y nuestra vida espiritual también es medible. Y eso lo podemos ver a través de un adorador, de una verdadera adoración. Versículo 15 dice Colosenses 3: y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Dígalo conmigo, sed agradecido. Sed agradecido. Dígale a su hermano que está al lado, sed agradecido. La única manera para ser agradecido, ¿sabes cuál es? Estar en paz. En paz con Dios. ¿Usted está en paz con Dios? A ver. ¿Usted está en paz con Dios? Pero dígalo de verdad. ¿Usted está en paz con Dios? ¿Usted está en paz con su hermano? ¿Sí se da cuenta la diferencia? Estamos en paz con Dios, amén, dice, ¿no? Estamos en paz con los hermanos, amén, amén, amén. Estamos en paz con Dios, estamos en paz con los hermanos. Esa es la comunión. Esa es la comunión entre los santos. Hoy hacemos memoria de lo que Jesús hizo, de lo que representa su cuerpo, de lo que representa su sangre. Pero también, amados hermanos, al tener comunión con Él, debemos de tener comunión los unos con los otros. Para ser agradecidos con el Señor, yo tengo que ser alguien que vive en paz. Paz. Y vamos a verlo, porque este punto nos debe de llevar a una reflexión profunda, en donde cada uno de nosotros debe de pedir la guía al Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Ser examinados. Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos examine. Por eso dice el apóstol Pablo, examinaos, evalúense, miren hacia adentro. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay? ¿Qué encontramos ahí adentro? Encontramos cosas oscuras, grises, cosas rotas. ¿Cuántos corazones rotos hay? ¿Cuánta gente solo vive una religión? ¿Cuánta gente se cambió de religión y vive en el mundo una religión más, con el membrete de ser cristiano? Necesitamos mirar hacia adentro, porque si Cristo está en mi vida ya no hay nada roto. Porque cuando Cristo vino a mi vida lo hizo todo nuevo. Me restituyó a la imagen y semejanza de mi Padre, porque el pecado rescabrejó, si es que es el término, lo hizo pedazo como un espejo. Y porque éramos hechos a imagen y semejanza de Dios, y cuando vino el pecado y entró por un hombre, todo quedó hecho pedazos. Pero vino Jesús a mi vida y todo lo que estaba roto ahora lo hizo nuevamente nuevo. Por ello, qué necesario es pedirle la guía al Espíritu Santo. Pedir la guía al Espíritu Santo para que seamos examinados de tal manera que podamos realmente mirar nuestros corazones y si nuestros corazones están llenos de paz o no. ¿Hay paz en nuestras vidas? ¿Cuánta gente se acuesta y da vueltas 3, 4, 5 horas en la cama y no puede dormir? ¿Cuántos angelitos nos acostamos? ¿Qué podemos hacer? Si el Señor gobierna nuestras vidas, todo está bien. Si Dios está con nosotros, todo está bien.
Si Dios va por nosotros, todo está bien. Si Dios es en nosotros, todo está bien. ¿Qué podemos nosotros hacer para agregar algo más a lo que Dios puede hacer si todo está bien con Él para nosotros? Si hay conflicto en nuestro interior, necesitamos pedirle al Señor hoy que sane nuestro corazón. Porque si hay influjo de maldad, si hay pizca de carnalidad, si hay pizca del fruto, los frutos de la carne, tenemos que pedirle el día de hoy al Señor que sane. Que si hay algo roto, que lo haga nuevo. ¿Cuántas vidas a nuestro alrededor están contaminadas de la maldad? El diablo vino a robar, matar, destruir, a dividir. Pero solamente el Espíritu de Dios es lo que hace que todas esas divisiones se hagan una sola nuevamente. Uno en Cristo Jesús. Tenemos que hoy pedirle al Señor que nos ayude a mirar nuestro interior. Por eso, en el contexto de esta mañana y lo que hemos visto hasta el momento, pasamos a mencionar este aspecto como es la paz. Y dice en el griego: y la paz de Dios arbitre, gobierne, arbitre. Hallamos aquí una resonancia en Filipenses 4:7, por favor. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículo 7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Aquí encontramos que en el conflicto interior que inevitablemente habría de acompañar a muchas de nuestras actitudes, cuando el amor y la amargura contienden por la supremacía, la paz ha de ser el factor gobernante. Muchas veces hay amargura, pero viene el amor y confronta. Pero ¿qué tiene que gobernar? ¿Qué tiene que arbitrar? ¿Qué tiene que gobernar? Precisamente es la paz. La membresía en el único cuerpo de Cristo implica un llamamiento a mantener la paz entre los miembros. Por consiguiente, cada miembro debe de ser gobernado por este deseo interior de paz. Paz. Y esta paz es un don de Cristo, regalo de Cristo, dádiva de Cristo. En Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. La regalo, la entrego. Es un regalo importante que tú y yo tenemos de parte de Jesús. Paz, paz. Y tenemos nosotros que tomar en cuenta hoy por hoy la necesidad de buscar siempre la paz entre nosotros. Y como consecuencia de esta paz maravillosa, la cual debe de provocar inevitablemente un agradecimiento genuino y puro en cada uno de nosotros, debemos de ser agradecidos y alabar a Dios por sus atributos y perfecciones. ¿Por qué usted alaba y agradece a Dios? Por su eternidad, inmutable, omnipotente, omnisciente, omnipresente, perfecto en amor, en justicia, en misericordia y en fidelidad. Todo esto debe de provocar que tú y yo, después de recibir esa paz en Cristo Jesús, seamos agradecidos. Busquemos el Salmo 100, versículo 4. Salmo 100, versículo 4 dice lo siguiente: entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, alabadle, bendecid su nombre. ¿Cómo usted entró el día de hoy por esa puerta? ¿Qué es lo que le invade?
Si usted es un verdadero adorador, tiene una condición, tiene una cualidad y tiene que haber crecimiento. Y ese crecimiento es evidente a través de un corazón agradecido. Agradecido. Esto nos lleva como pueblo suyo, hoy y siempre, a ofrecer sacrificio de alabanza. A ofrecer sacrificio de alabanza, como lo manifiesta la misma palabra de Dios. Dice Hebreos 13:15, por favor. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Su nombre, amados hermanos, su nombre. ¿Qué condición más importante? La gratitud. La gratitud. Si no hay gratitud en nuestras vidas, es porque no hay paz en nuestras vidas. Si no hay paz en nuestras vidas, es porque lo que está gobernando nuestras vidas no es el fruto del Espíritu Santo. No hay cualidad, no hay condición. Hay condición de una nueva vida, hay cualidad en una nueva vida y hay crecimiento en la adoración cuando hablamos de una nueva vida en Cristo Jesús que busca adorarle a Él. Qué importante es adorar a Dios. Y el día de hoy, tal vez nuestro concepto y esos aspectos relevantes de la adoración han cambiado. Qué necesario es poderlo hacer con un nuevo enfoque. Vamos a cambiar de posición. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Señor que nos guíe. Ahí donde usted se encuentra en esta mañana, va a inclinar su rostro y va a recordar la condición, la cualidad y va a recordar la necesidad del crecimiento. Dígale ahí al Señor, con sus propias palabras, ¿cómo ha estado adorando? ¿Con qué vestido lo ha hecho? Tal vez hemos estado haciendo solo bulla. Tal vez solo con nuestras vidas hemos hecho escándalos. Tal vez solamente hemos estado haciendo rechinar címbalos y no ha habido adoración. Dios solo recibe adoración de sus hijos, de los que lo adoran en espíritu y en verdad. Ahí donde tú te encuentras en esta mañana, reconoce si tu adoración se ha realizado en la condición que Él demanda, como escogidos, como elegidos de ese Dios vivo y verdadero.
Adora a Dios en este día con una vida que no hace bulla, sino que adora, alaba y glorifica al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, oh Señor. Gracias, mi Rey, Padre bendito, Padre de bondad, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, oh Señor. Porque qué importante, mi Dios y mi Rey, en este día es reconocer de que todo adorador tiene cualidades importantes: humildad, mansedumbre, benigno. Pero en medio de todo esto, el amor es el vínculo perfecto que ciñe a todas las demás, que corona todas las demás virtudes. ¿De qué me sirve entonar canciones, leer la Biblia, caminar con una Biblia, asistir a una iglesia, identificarme como cristiano, si en mi vida no hay amor? Qué importante es evidenciar el amor de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta. Tu palabra nos confronta y nos confronta para ser diferentes. En un medio tan convulsionado, en un medio sin valores, sin principios, en un medio donde el odio predomina, en un medio donde el celo predomina, en un medio donde hay corrupción. Ayúdanos, Señor, a que nuestra adoración en estilo de vida, por donde caminemos, elevemos la fragancia que eleva delante de ti cada día nuestro proceder, y lo recibas en olor fragante. Que realmente seamos diferentes, comenzando en nuestra Jerusalén, comenzando en nuestra familia, soportándonos, amándonos, bendiciéndonos unos a otros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Que nuestra adoración, oh Padre eterno, se haga con condición y cualidad para evidenciar el crecimiento de una vida que es gobernada por la paz que recibimos como regalo de nuestro Salvador Jesucristo. Y que esa paz nos lleve a ser agradecidos, que seamos agradecidos en todo tiempo, en todo momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nuestra vida, desde lo más simple, desde lo más sencillo hasta lo más complejo y lo más difícil, siempre esté agradecido a ti. Ser agradecido, Señor, por todo lo que tú nos das. Para adorarte, mi Dios amado, necesitamos tener paz. La paz de Jesús. La paz que gobierna nuestros corazones. Prepara nuestros corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.